Shalom, estimados amigos y hermanos. Soy la hermana Ana Lucía Piedra. Aquí estoy con mi esposo Jesús Prendes y compartiendo con ustedes esta enseñanza sobre la Parashá 25 Tzav. Vamos a orar primero, levantemos nuestras manos. Padre, pedimos tu Ruach HaKodesh en este momento para poder aceptar tu palabra, que sea como agua que fluya dentro de nosotros para vida eterna. Perdónanos todos nuestros pecados y permite que todos los que la escuchen también sientan la bendición de tu Ruach. En el nombre de Yahushua HaMashiach, amén y amén. Bueno, la porción que nos corresponde estudiar es la 25 llamada Tzav, que significa encomienda, y comprende de Levítico capítulo 6 verso 8 hasta el capítulo 8 verso 36. Nos enfocamos en la importancia del sacerdocio y el fuego que no se apaga. Como todos sabemos, la escritura, cada porción está muy plena de mensajes, de contenidos, pero escogimos este aspecto para desarrollarlo más a profundidad. Por eso, cada año se vuelve a retomar las porciones porque siempre van saliendo nuevas y profundas revelaciones. Aquí está el título, la importancia del sacerdocio y el fuego que no se apaga. El sistema sacerdotal levítico era el eje central sobre el que reposaba el servicio al Eterno en el Mizcán, que es conocido como el tabernáculo. Vamos a analizar algunos aspectos que constituyen la sombra profética para nosotros en este tiempo. Ya en algunos parashot pasados estudiamos cómo era la ropa del sacerdote, las características en detalle del sacerdocio. Ahorita vamos a ver en general su importancia. Al analizar la palabra hebrea Cohen, que se traduce como sacerdote, según Strong 4558, vemos que comparte la raíz hebrea con las palabras corbán, ofrendas o sacrificios, según Strong 7133, y karaf, que significa acercarse, según Strong 7128. Esto nos indica que el sistema sacerdotal levítico es el encargado de conectar, acercar y ofrecer entre el reino de los cielos y el pueblo de Israel. Es el puente que conecta el reino de los cielos, el reino de Elohim y el pueblo. Y secuencialmente ese mismo pueblo debía hacer lo mismo con el resto de la humanidad. Ese fue el plan ideado por el Eterno para poder estar en comunicación con su creación que había caído en el pecado. No podía hacerlo directamente, ya Yahweh no podía tener una comunicación directa con el ser humano, con su creación después de la caída en pecado en el Edén. Delante del Eterno no puede presentarse nada impuro, pues es destruido de inmediato. Dice la palabra, entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Yahweh de los ejércitos. Isaías 6:5. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Éxodo 33:20. Hasta que no sean restablecida la naturaleza caída, tiene que haber un sistema sacerdotal. Siempre lo hubo, aún antes del sacerdocio levítico existían sacerdotes y se ofrecían sacrificios en algunos lugares. Vemos a Noé haciendo sacrificios en Génesis 8:20, también los hizo Abraham en Génesis capítulos 8 y 22 y a otros personajes de la escritura también. Al formarse la nación de Israel, esto quedó prohibido, ya no se podía hacer sacrificios en cualquier parte. Sin embargo, en Israel persistió por algún tiempo también en otros lugares los sacrificios. Solamente se pueden hacer en donde Yahweh lo ha dispuesto. Dice la palabra, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Deuteronomio 12:3. Una de las razones por las que Yahweh lo dispone de esa manera es evitar que el pueblo contamine su servicio con sistemas paganizados, según leemos en todo el capítulo 12 de Deuteronomio.
Todos estos aspectos tienen importancia espiritual como sombra profética para nosotros. Igualmente, nosotros no podemos ofrecer sacrificio espiritual, ya no de animales, en cualquier lugar. Tiene que ser en el lugar que Yahweh dispuso, o sea, en su Keilah. No puede ser en cualquier parte porque estaría contaminado con el sistema paganizado. Y eso sería, ya lo vamos a ver, completamente peligroso e inadecuado. Es importante enfatizar aquí que esto es sombra profética, como decimos, de nuestro servicio personal como sacerdotes del sistema. Ahora ya no es el sistema levítico, sino el orden según Melquisedec, del cual el orden levítico era una sombra, era un antecedente. Es recomendable entonces, entendemos, no rendir culto de adoración mezclados con otras denominaciones de las muchas cristianas, budistas o de otro tipo que existen. En ocasiones nos vemos obligados por diversas circunstancias, puede ser un funeral, un matrimonio o alguna reunión de otro tipo, a acudir a centros de adoración o reuniones de ese tipo. También puede ser por un compromiso social o un compromiso de trabajo. Pero debemos tener cuidado al asistir a esas reuniones de no hacer mezcla o sincretismo en adoración con las personas que están ahí presentes. Por supuesto que eso no quita que seamos amables, que seamos atentos, que estemos dispuestos a ayudar a cualquier persona, apoyarla, pero no unirnos en adoración porque estamos contaminando la adoración. Y además de tomar en cuenta de que al orar o adorar con personas que no están en el camino de la emuná, no estamos haciéndolo al mismo creador Yahweh. Un Dios trinitario no es nuestro Elohim, por ejemplo. Si estamos orando con personas que creen en la Trinidad, es evidente que estamos adorando a un Elohim diferente, a un Dios diferente a nuestro todopoderoso Yahweh. El asunto no es ahora solamente físico, sino también espiritual. Nosotros podemos celebrar nuestras reuniones en lugares diferentes, y así lo profetizó el maestro. Yahoshua le dijo, estoy citando la escritura: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Juan 4:21. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Aquí, bueno, especificando un poquito más, vemos que entonces la adoración en el lugar que Yahweh indica no se refiere ya a un lugar físico. No quiere decir que tenemos que hacerlo en determinado edificio o en determinada ciudad, porque Yahoshua lo dijo, que se adorará en todo el mundo en espíritu y en verdad. Se refiere más bien espiritual, a no mezclarse con otras ideas, otras creencias, otros cultos, en adoración. Vamos a poner un ejemplo de cómo uno puede estarse contaminando o estar contaminando la adoración y muchas veces no nos damos cuenta. Una práctica común en muchas instituciones religiosas es la de tomarse de las manos para orar. En muchas reuniones familiares y cultos se acostumbra a hacer esto. Puede percibirse como algo bonito, pero analicemos esta costumbre y su origen. La Escritura nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas sin ira ni discusión. Primera de Timoteo 2:8. Y sucedió que cuando Salomón terminó de hacer toda esta oración y plegaria a Yahweh, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Yahweh con sus manos extendidas al cielo. Primera de Reyes 8:54. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Yahweh mi Elohim. Esdras 9:5.
Todos estos versos nos demuestran que la forma acostumbrada en la escritura de orar con respecto a las manos era levantándolas hacia el cielo, hacia el Todopoderoso. En las escrituras no vemos ni una sola vez la práctica de tomarse de las manos para orar. Según leímos, la forma correcta de hacerlo es levantando las manos al cielo en acción de súplica. En el pasaje de Éxodo 17, cuando el pueblo de Israel peleaba contra los amalecitas, Moisés levantaba sus manos al cielo orando por la victoria. Si las bajaba, decaía la victoria de Israel. Cuando se cansaba de tenerlas en alto, Aarón y Hur le sostenían las manos y le colocaron una piedra debajo para que se sentara. Por supuesto que esto es un pasaje muy profético, el asunto de la piedra, quién era Aarón, quién era Hur, etcétera, pero eso pues compete a un estudio aparte. Ahorita lo que nos interesa es lo de levantar las manos. Aquí tenemos un cuadrito, ¿verdad? Muy significativo y dice, mantengamos nuestros brazos siempre alzados, adorando a nuestro Abba Yahweh. Esa es la forma correcta de hacerlo, levantando nuestras manos al Todopoderoso. Ahora que estamos con esta pandemia y que se nos manda a lavarnos las manos y vemos la gran importancia de las manos para transmitir de uno a otro tanto una bendición como un trozo de pan, una ayuda como también una enfermedad, pues se vuelve muy significativo también el aspecto espiritual que la escritura nos da con respecto a las manos. Las manos son un canal por el cual se transmite la fuerza viva de Elohim de un ser a otro. Dice la escritura, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1:6. Ya Joshua mandó a que impongamos las manos sobre los enfermos para sanarlos. Veamos. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. Shaul instruye a Timoteo a administrar la unción que ha recibido con sabiduría a través de las manos, pero que lo haga con sabiduría, con cuidado. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22. O sea que tampoco se le imponen las manos para bendecir a cualquier persona, no se hace con ligereza, porque es el canal de transmisión, como dijimos, del poder de Yahweh. Los espiritistas y ocultistas acostumbran unirse de las manos en sus rituales oscuros, y cuando nos unimos las manos en oración o adoración con personas que no caminan bien en sus propias vidas, estamos recibiendo también esa carga espiritual hacia nosotros. Y igualmente debemos tener cuidado con quién es la persona que impone las manos sobre nuestras cabezas para orar. Recordemos que de esa manera el sacerdote pasaba al animal de sacrificio los pecados del que daba la ofrenda, colocando las manos sobre el animal. Igual puede estarnos haciendo una persona con el corazón impuro a nosotros mismos, nos puede estar transfiriendo sus pecados. Tenemos que tener mucho cuidado entonces dónde inclinamos la cabeza para que alguien nos ponga las manos sobre ellas. Porque como no podemos leer la mente ni podemos saber cómo vive esa persona o qué cree, es mejor ir a la segura. Por sus frutos, como hemos dicho anteriormente, los conoceremos a las personas. Bueno, eso en cuanto a esa forma de no contaminar el culto de adoración. Quiero aclarar aquí que esto no quiere decir que si visitamos un enfermo, que si aliviamos a una persona, aunque no sea creyente, que si vamos a visitar a un familiar, no lo podamos abrazar, no le podamos dar la mano. Bueno, ahora no, ¿verdad? Porque estamos en este asunto de la pandemia. Pero en tiempos normales podemos acariciar a un niño, podemos aliviar a una persona con un abrazo, dándole la mano.
Se refiere exactamente en la oración y en la adoración. ¿Por qué? Porque cuando una persona está orando y está adorando, está abriendo las puertas de su espíritu para que entre el poder de Yahweh. Entonces, si lo hacemos sin esos cuidados de no contaminar esa adoración, como el sacerdote que no podía contaminar su ofrenda, corremos el riesgo de que no sea aceptada e incluso, como estudiamos en la parashá pasada, podemos aún hasta morir o enfermarnos. Eso está reservado para el sistema sacerdotal de Melquisedec, que es el que estamos ejerciendo en este momento. Continuemos. En cuanto al fuego que no se apaga, leemos en esta parashá la orden estricta de no dejar apagar el fuego que se usaba para quemar los holocaustos y demás sacrificios. Ese fuego había descendido del cielo, según leemos en Éxodo 40:34, Levítico 9:24 y Segunda de Crónicas 7:1. Era de origen celestial. Esto tiene muchos significados, pero antes de analizarlo, vamos a detallar algunas costumbres paganas que han corrompido esta idea del fuego que no se apaga que estaba en el templo. Y que por supuesto sabemos que el enemigo es un imitador que toma todo lo que el Padre nos ha dado para apropiárselo, imitarlo y desvirtuarlo. De esa forma cambia su sentido y relación con el Mesías Yahoshua. Por ejemplo, está la costumbre de llevar la antorcha olímpica, o algunas fiestas patrias como por ejemplo la independencia. Aquí en Costa Rica se acostumbra, en muchos otros países también. El origen de esta práctica proviene, probablemente es más antigua, pero que nosotros sepamos está en los griegos, que decían que el sol encendió el fuego en Olimpia, el reino de Zeus y los otros dioses. Ya habíamos estudiado el origen etimológico de la palabra Zeus y lo podemos identificar con el enemigo y con sus seguidores. Prometeo la robó para dárselo a los hombres por medio de una antorcha. Ese fuego simboliza la luz y el conocimiento de Zeus para los seres humanos. Este es el origen de esta costumbre totalmente pagana. Como casi todo lo que ocurre en estos eventos deportivos, las Olimpiadas, porque no podemos negar, como su nombre lo dice, Olimpiadas, que este es un evento de origen pagano. Aparentemente es muy bonito la práctica del deporte y del ejercicio, no es nada malo eso, pero en el trasfondo hay grandes contenidos económicos y políticos que denotan que su origen no es totalmente sano. Ceremonias de fuego se realizan en casi todo culto de origen oscuro, sea espirituista, hinduista, santería, vudú, etcétera, etcétera. Esto denota un origen común en el 100% de las creencias y prácticas religiosas alrededor del mundo, cuyo origen es Babilonia. En casi todos los templos de los cultos antiguos se mantenía un fuego perpetuo, asociándolo al culto al sol, el dios del fuego por excelencia. Ese mismo tipo de culto lo encontramos en América precolombina, África y regiones tan remotas como Siberia. Es universal. Entonces ya conocemos el origen de esta práctica. Queda a su criterio que en cada uno de ustedes mezclar a sus hijos o su familia o ustedes mismos en este tipo de asuntos. Nosotros no somos sectarios y sabemos que cada persona tiene su capacidad, según la conciencia alimentada con la oración y el estudio, de medir situaciones diferentes que tenga que vivir mientras estamos en el exilio. Y en nuestra comunidad lo dejamos también que la persona ejerza su conciencia en ese sentido. Pero ya conocen el origen de todas estas prácticas. Bueno, volviendo al fuego que nunca se apaga en
en el Mizcán, mal traducido como tabernáculo, vamos a citar algunos textos del doctor Ketriel Blad que nos da estos valiosos comentarios. Leamos: todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ella. Esta es una provisión perpetua a través de sus generaciones respecto a las ofrendas quemadas a Yahweh. Todo lo que las toque será santificado. Levítico 6:18. Aquí vemos cómo la Torá marca la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al servicio delante de Yahweh en este mundo. Ahí dice todos los varones. En el versículo que citamos, el varón tiene mayor responsabilidad para dirigir el culto en la congregación y en el hogar. Por otro lado, no hay diferencia entre los sexos en el servicio celestial según el orden de Melquisedec, como está escrito en Gálatas 3:28. No hay justo ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer, porque todos son unos en el Mesías Yahoshua. En este tiempo todos estamos ejerciendo servicio sacerdotal. Los invitamos a leer un estudio que se llama La Mujer Profeta y Maestra en este mismo canal, que puede ser de más ampliación para explicar algunos versos que están en el Brit Hadashah que parecieran indicar que la mujer no puede ejercer función sacerdotal, o sea, de enseñanza y dirección en la comunidad, en ninguna circunstancia. Entonces los invitamos a ver eso para que veamos el verdadero sentido de estos versos según el contexto histórico y del lugar que estaba ocurriendo en ese momento. Sigamos adelante. Estamos siempre citando al maestro Ketriel Blad. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana. Acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. Levítico 6, 12, 13. La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Un fuego, para que esté encendido, necesita 3 ingredientes para poder existir: combustible, oxígeno y calor. Si falta alguno de estos 3, el fuego no arde. El fuego que estaba en el altar del tabernáculo había caído desde el cielo. Los sacerdotes estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos. El oxígeno venía del aire ambiental y solo hacía falta añadir, ¿qué cosa? La leña. Y quisimos agregar este verso porque es uno de nuestros preferidos, es muy hermoso y nos explica muy bien esto. Dice la palabra: me sedujiste, oh Yahweh, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahweh me ha sido para afrenta y escarnio. Cada día dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 27:9. Como nuestro mensaje no siempre es un mensaje dulce ni un mensaje suave, tiene mucho de dulce, de consuelo, de amor, pero también nos ha tocado dar el aviso de que hay violencia y destrucción, de que el pecado tiene sus consecuencias, de que la justicia del Padre no puede ser evitada. Muchas veces hemos sido causa de burla, de escarnio y de rechazo. ¿Y quién no ha querido a veces dejar atrás todo esto y estar tranquilo con respecto a esa situación? Pero no podemos. Hay un fuego en el corazón que nos lo impide. Ese fuego es el fuego de Yahweh que desciende del cielo.
Dice, traté de sufrirlo, o sea, traté de ignorarlo, de dejarlo a un lado, pero no pude. Nos identificamos con este pasaje plenamente. Sigamos citando al maestro Ketriel Bland. Esto nos enseña acerca de la importancia de mantener el fuego celestial encendido sobre el altar personal que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Cada mañana hay que poner más leña sobre el fuego. Eso nos toca a nosotros. ¿Qué es la leña? La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Está escrito que la Torá es un árbol de vida en Proverbios 3:18. También el Mesías se compara a sí mismo como un árbol. Está en Lucas 23:31, Juan 15:1. Y agregamos nosotros. Por eso fue llamado el Nazareno, que significa un renuevo o brote, Strong 53:42. Y de ahí es la palabra netzer, que viene, de ahí viene la palabra nazareno. Por eso también las comunidades mesiánicas, muchas nos hacemos llamar nazarenos, porque es el brote que sale de un árbol, el renuevo. También lo traducen a veces como vástago, según Strong 53:42. Esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego en nuestro corazón es la Torá y es el Mesías. La leña es añadida en la oración, la alabanza y el estudio de las escrituras que cada creyente hace todas las mañanas. La única manera de poder mantener el fuego celestial ardiendo en nuestra vida es ponerle más leña. El oxígeno es parte del aire. La palabra rúa, que significa espíritu, también significa viento, según Strong 73:07. Y los elementos del fuego sagrado del Mizkan son todos ellos simbolismos de nuestra vida espiritual consagrada al servicio del eterno Yahweh. Todo esto son citas del maestro Ketriel Bland, que me honro en citar. Ya ahora seguimos con nuestras propias palabras, tomadas basadas en las escrituras. Dice la escritura: la carne que toque alguna cosa inmunda no será comida, será quemada al fuego. En cuanto a aquella carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona que estando impura come la carne del sacrificio de paz que pertenece a Yahweh, tal persona será excluida o será cortada de su pueblo. Levíticos 7:19-20. Aquí hay dos condiciones. Si la ofrenda que se llevaba se convertía en impura, la ofrenda que se llevaba se perdía su condición, se volvía impura. Y si la persona que iba a consumir esa carne, ya después de después de ser presentada, estaba pura. Y son dos condiciones que tiene que tener el sacrificio para que sea aceptado delante del Todopoderoso. Tanto la ofrenda tenía que ser pura como la persona que la come debe ser pura. Una ofrenda consagrada podía volverse impura y por lo tanto era prohibido comerla. Así también la persona, estamos repitiendo, que comía debía estar pura. Esto nos recuerda que nuestro servicio al Creador debe tener estas dos características. El portador del mensaje del Eterno debe ser un vaso limpio y el mensaje debe ser limpio también. Ambos deben estar puros. De lo contrario, no es aceptado por el Eterno y tampoco tiene eficacia para con los demás de los cuales es llevado. Existen algunas condiciones que hemos observado, que practicamos a veces, bueno, aquí no, nosotros no, pero practican algunas personas en el servicio al Todopoderoso. Y ya lo hemos repetido muchas veces, que la persona que ejerce los dones ministeriales, como la enseñanza, la predicación, tiene que prepararse ella misma. Tiene que ser congruente con el mensaje que está dando, porque
De lo contrario, pues esa ofrenda no es aceptada. Entonces, y además el mensaje que se transmite no debe ser contaminado con filosofías, ideas o creencias que provienen de otros sistemas religiosos. Muchas veces otros sistemas religiosos tienen mensajes que son muy bonitos y son reales, pero provienen de una fuente impura. Cuando nosotros estamos estudiando Torah, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras enseñanza en el servicio de oración debe provenir de la Torah. Eso es lo ideal. El portador del mensaje del Eterno debe ser un vaso limpio y el mensaje que contiene ese vaso limpio también. Si no, pierde su eficacia. Dice la palabra, pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, hay unos para uso honroso y otros para uso común. Según lo que he leído históricamente, antiguamente en las casas existían recipientes de varios tipos. Unos eran para guardar el aceite de oliva, los perfumes, las esencias, y otros eran para orinar y para depositar excremento, otras cosas. O sea, a eso es lo que se está refiriendo aquí el apóstol. Continuamos leyendo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Adón, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Muy interesante la metáfora que utiliza el apóstol para explicar esto. Yahoshua dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Mateo 23, 25, 26. Cuando uno comparte la palabra con otras personas, la responsabilidad es sumamente seria, muy fuerte. No quiere decir que cuando uno lo hace, cualquiera de nosotros lo hace, sea perfecto, pero sí tiene que tener un momento de quebrantamiento, de reflexión de sus propios pecados y acudir al sacrificio de Yeshua para que lo limpie a uno de todos sus pecados para poder presentar un mensaje. Y también, Padre, tenemos que dar un ejemplo, un testimonio a la humanidad de lo que estamos viviendo. Por favor, hermanos, no estemos compartiendo mensajes de personas cuyo vida no está muy claro cómo es, que ustedes no conocen, porque por estos medios hay tantos mensajes, tantas cosas y personas que uno no conoce cómo es su vida realmente. Y mucho menos si lo conocemos con mucho más razón, ¿verdad? Una persona que está predicando la palabra, aportando un mensaje, puede ser un maestro, puede ser un discípulo, un talmid, cualquiera de nosotros. En cuanto a prohibido comer grasa o cebo, dice la palabra, habla a los hijos de Israel y diles, no comerán ningún cebo de toro, de cordero o de cabra. El cebo de un animal muerto y el cebo de un animal despedazado podrán usarse para cualquier otro uso, pero en ningún caso los comerán. Cualquiera que coma cebo de animal del cual se ofrece a Yahweh ofrenda quemada, esa persona que lo coma será excluida de su pueblo. Levítico 7:23. O sea, no se podía comer la grasa de los animales, ni los que morían como sacrificio, ni los que morían afuera matados por un animal o en otras circunstancias. Estaba prohibido. El cebo es símbolo de algo deleitoso y apetitoso, de abundancia y de riqueza, según Strong 24:59. Pero sabemos que el cebo de comer demasiado es dañino también.
Dice la palabra, como de sebo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de alegría te alabará mi boca. Salmos 63:5. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu Torá me he deleitado. Salmos 119:70. Qué interesante este segundo verso, cómo profetiza lo dañino que es comer grasa animal para el sistema cardiovascular del corazón, ¿verdad? En la medicina ya estaba en la Torá. Los bienes, la abundancia, la riqueza, la prosperidad proviene únicamente del Todopoderoso. Proviene de Yahweh. Entonces, al prohibir comer cebo, al abstenerse el pueblo de Israel de comer cebo, no solo cuidaba su salud física, sino que también reconoces, de acuerdo a la mentalidad hebrea, que todo bien, toda prosperidad, todo lo que es deleitoso o apetitoso proviene de la mano de Yahweh, el Todopoderoso, no de ninguna otra fuente. Y eso era algo que el pueblo tenía que tener en cuenta. Es de Él y Él lo da según la persona lo necesite o lo merezca. Y algo parecido ocurre con la prohibición de comer sangre. Tampoco comerán sangre, dice, ni de aves ni de fieras, en ningún lugar que habiten. Cualquier persona que coma sangre será excluida de su pueblo. Levítico 7, 26, 27. En repetidas ocasiones hemos enseñado que la rúa de Yahweh circula por la sangre. La sangre se asocia con la vida que le pertenece únicamente al Creador. Al abstenerse de sangre, el Hijo del Eterno reconoce esa supremacía y ese derecho que tiene sobre la vida el Todopoderoso. Asimismo, nos lleva al sacrificio de Yahoshua al derramar su sangre por los pecadores. Quiero aclarar aquí que nosotros no compartimos la idea de que hay que abstenerse de una transfusión de sangre o de un medicamento a base de sangre. En este momento, a raíz de esta epidemia, de esta pandemia del COVID-19, están preparando medicamentos que ya se han usado desde antes, no es nada nuevo, partiendo del plasma de personas que ya sufrieron la enfermedad y que desarrollaron anticuerpos, que serían las inmunoglobulinas, el interferón, y en ese caso, si es para preservar la vida, sí se pueden utilizar en esas condiciones. Lo recomendable es tratar uno de no tener que utilizar esas cosas, pero si es necesario para salvar la vida, pues si estamos reconociendo que la vida es del Eterno, que a Él le pertenece, nosotros nos preocupamos de cuidar la vida y tratar de preservarla para preservar el servicio a Él que hacemos con nuestra vida. Es un derecho natural de todo ser viviente tratar de conservar la vida. Estas dos prohibiciones, la de abstenerse de comer sangre y la de abstenerse de comer cebo, todavía rigen para el Israel actual, o sea, para todos nosotros. Hermanos, no podemos comer ni grasa ni sangre. Tenemos que evitar la morcilla, tenemos que sacarle la sangre a la carne, ver que esté desangrada. Eso se puede hacer con sal, lavándola bien, con agua de sal que extrae toda la sangre. Y el cebo, pues comprar solo alimentos que sean magros, sin grasa. Debemos ser cuidadosos en estos aspectos al preparar los alimentos. Y de todas maneras, la ciencia ha demostrado que evitar consumir estos elementos animales es bueno para la salud vascular y general. O sea, no nos estamos perdiendo de nada que sea muy nutritivo ni muy saludable. Hasta aquí, hermanos, hemos llegado con este estudio. Les agradecemos mucho su atención y esperamos que sea de beneficio espiritual, como dijimos antes. Shalom ubrajot a todos, que tengan una muy buena semana, que el resto del Shabbat la pasen muy bien y tengan muy buena semana. Y a cuidarse,
como manda la palabra, estamos bajo la protección del Eterno, pero también tenemos la obligación de cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Un abrazo a todos. Shalom Ubrajot.